cada vez la evolución acopia más energía. Al final, la dinámica de la vida es que los ecosistemas tienden a captar el máximo posible de energía disponible. Yo descubrí la inteligencia artificial hace 3 años cuando de repente dije, ¿qué les ha pasado a mis estudiantes que no tienen un solo error gramatical y sus trabajos son por primera vez buenísimos? Pulse AI Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Estamos en una nueva edición del podcast de Pulse AI en español y queremos contarles que vamos a iniciar una serie de conversaciones con personas que lo pueden dar una mirada distinta a la nuestra y que pueden hablar del tema. Hoy hemos invitado a Pablo Martínez de Aguiche, es profesor catedrático de la Universidad Juan Carlos I. Pablo, ¿me cuentas quién eres? Soy un profesor, desde hace muy poquito un catedrático, que tampoco significa mucho más. Y me dedico a los recursos naturales y fundamentalmente he estado 25 años trabajando pues en el diseño de estrategias para superar la pobreza a través de la conservación y la buena gestión de la naturaleza. No me gusta mucho hablar de recursos naturales, prefiero hablar de naturaleza, ¿no? Como la palabra recurso natural o recurso humano es un recurso, se convierte en un residuo, ¿no? Entonces, no me gusta la palabra mucho recurso, me gusta la naturaleza, me gustan las personas, pero bueno, a eso me dedico. Allá, me gusta. Adi, todo tuyo. Vale, pues nada, Pablo, muchísimas gracias por venir. Mira, ya que estamos aquí, voy a ver si alguien puede compartir el documento. Yo tenía principalmente nosotros, bueno, sabes que aquí cubrimos todo tipo de preocupaciones. Una de las más grandes es riesgos existenciales de la inteligencia artificial, pero hay otras, ¿no? ¿Cómo va a afectar todo lo que es no solo los centros de datos, pero los centros de datos es una parte bastante importante, también en la extracción de recursos de tierras raras, también la refrigeración de estos centros de datos, recursos energéticos, que, por ejemplo, datos que recuerdo, sin ver el documento, que más o menos el 1,5% de la electricidad mundial se está gastando ya en inteligencia artificial. Entonces, todo esto supone, quizá, por ejemplo, abre la puerta, ya se está hablando de volver a las nucleares. No tengo ni nada en contra, pero sí, bueno, es un poco entender hacia dónde vamos y no solo en temas de energéticos, sino también luego en cómo puede afectar, por ejemplo, montar un centro de datos, si lo montamos en Teruel, a nivel de gasto de agua, que también es mucho, y a nivel de gasto energético, principalmente. Entonces, es un poco dudas también y de reordenación del territorio. Bueno, todo lo que sería implicaciones, que todavía estamos muy lejos en España de eso, porque no tenemos grandes centros de datos, pero que en Estados Unidos ya están teniendo problemas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso, no sé, si tú crees que puedes aportar algo por ese lado. A ver, pues 3 cosillas: recursos, tecnología, energía y agua. En relación a los recursos, voy a hablar en términos ecológicos, que es de lo que sé, ¿no? ¿En qué consiste la evolución? Pues la evolución consiste, la vida es un misterio, cuanto más sabes de ecología y de biología, más misterioso es todo, pero fundamentalmente cumple una serie de leyes, ¿no? Y es que cada vez la evolución acopia más energía. Tenemos unos bosques pioneros, por ejemplo, pues aquí en España los tomillares, los, los retamares, que empiezan abriendo un poquito de campo y cubriendo el suelo y pues a lo mejor la retama lo nitrifica y luego, si hay suerte, pues llega una semilla de pino y el pino rompe un poco las rocas que van disgregando, pero luego son sustituidos por unas encinas.
al final la dinámica de la vida es que los ecosistemas tienden a captar el máximo posible de energía disponible. Y en ese sentido no somos muy diferentes a los ecosistemas, las personas, ¿no? Todo proceso de evolución que hemos tenido, del fuego al viento, del viento al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo a la energía nuclear, o- y por lo tanto al incremento de consumo energético, pues es un consumo que es un incremento que es propio de la naturaleza de las cosas vivas, ¿no? Nosotros, como somos muy, muy inteligentes, tenemos ese potencial para multiplicarlo por 1000, ¿no? Pero, pero generalmente todo en la vida tiende a hacer más acopio de energía, y así es como se expande la vida, ¿no? Es decir, pues un oso se come las focas en el Polo Norte, y las focas se comen los peces, que se comen las microalgas, pero la naturaleza siempre como va a hacer arquitecturas que consuman la máxima energía posible, ¿no? Llegan a un límite, ¿no? Los árboles llega un momento que no crecen más alto, ¿no? Pero la evolución ha sido eso, una conquista del consumo de la energía. Entonces, pues ahora la inteligencia artificial es un paso que también consume más energía, pero es un paso más, entiendo yo. Yo de hecho, trabajo en temas de inteligencia artificial, llevo como desde 2019 trabajando en esto. Me estoy pasando un poco a lo que llaman AI safety, ¿no? La parte, intento pasarme a la parte más de seguridad, monitorización, control, etcétera. Pero sí que veo que toda la parte positiva que tiene la inteligencia artificial. Es decir, yo creo que en temas de energías renovables va a haber un boom en cuanto a mejoras. Lo que pasa que, claro, como todo, no estamos, para mí, mi opinión es, no estamos tan mal como para necesitar multiplicar por 1000. No estoy contradiciendo lo que dices, es un punto que viene a colación un poco, pero lo que quiero decir básicamente, te doy la razón en que digamos que iremos siempre al máximo, que la inteligencia artificial va a aumentar ese máximo, con lo cual va a ser algo positivo. Eh, pero por otro lado, también no sé si sabes el libro este de, igual, no sé, Jared Diamond, se llama Collapse, Sí. que es un poco como las civilizaciones colapsaron. Por ejemplo, los mayas, creo, todo esto hablo un poco desde, Sí, yo no soy sí, sí. estadista, pero colapsaron en parte también porque se cargaron todos los bosques, se cargaron sus recursos naturales. Entonces, claro, al final yo creo que en esto precisamente la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más eficiente en la gestión de recursos. Sí que creo que tiene que llevar a un equilibrio y llevarlo pues siempre de forma sostenible. A ver, sobre el libro de Jared Diamond, eh, yo no sé si la civilización maya precisamente se extinguió cuando visitas una ciudad maya que ha quedado abandonada tan rápido. Casi, casi parece que ha sido una enfermedad, ¿no? Ese abandono pero lo que es verdad es que sí que ha habido abandonos por destrucción de los recursos naturales. Yo siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Éfeso, en Turquía, ¿no? Éfeso en el siglo I era puerto de mar, y allí predicaba San Pablo, ¿no? Y con la deforestación del río Caistro, pues se colmató la bahía, y se perdió, ¿no? Es decir, que es verdad que nos hemos cargado gran base de lo que llamaríamos nuestro capital natural, ¿no? Ahora mismo también entendemos estos conceptos de capital natural. Entonces, cada día somos más, y además cada día cada uno de nosotros requiere más energía por persona. ¿Es malo o es bueno? Pues tradicionalmente siempre se ha visto con miedo, ¿no? Yo creo que también es una oportunidad para salir del planeta, que es como, al menos a mí me gusta ver las cosas desde una visión muy galáctica, ¿no? Si no tuviéramos estas presiones
que se originan precisamente por nuestras capacidades, nos quedaríamos en la Tierra, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial pues, nos va a obligar a salir a buscar recursos fuera del planeta y Estoy de acuerdo. Yo siempre he pensado eso, que eso es una alternativa. Además, Elon Musk, pese a todo lo malo que pueda tener, eso es un poco opinable, es una persona que ve muy bien el futuro. Y el tío lleva muchísimos años con el tema de implantación de chips en cerebros humanos, con temas de salir del espacio, coches eléctricos, salir al espacio con coches eléctricos, etcétera. Lo que yo siempre dudo es, ¿quién va a querer ir allí, no? Porque al final las condiciones de vida es estar en una nave encerrado, no creo, no puedes salir. Estoy hablando de la Luna porque entiendo que sería lo más cercano antes de Marte. bueno, ¿Quién va a querer estar 6 meses allí? Sería como los marineros espaciales, ¿no? Que se van un mes al océano a coger pescado, pues lo mismo, serán 3 meses a oye, vivir. el que tenga dinero tendrá una casita en el planeta y el que no va a emigrar. Sí. No es que me guste la respuesta, pero es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Sí, puede El que ser. va bien se quedaba en casa y el que no emigraba. Y Sí, cuando sí. emigras, pues los sueldos son mejores, etcétera. Entonces, yo veo todo esto como un proceso de expansión hacia el espacio, por una parte. Por otra, también veo que, y aquí me estoy metiendo quizá en un tema que no domino tanto, hay una fuente prácticamente inagotable de energía que está debajo de nuestros pies. A ver si sabéis cuál es. Como no sea lava. Efectivamente. No, pero O sea, nosotros tenemos en el centro de la Tierra, tenemos un núcleo hecho de isótopos radioactivos y tenemos una central nuclear en el centro de la Tierra que genera movimientos sísmicos y que tiene una temperatura a unos 8 o 10 kilómetros por debajo de la Tierra altísima. Ahí tenemos toda la energía que queramos de sobra y más. Solo hay que generar la tecnología suficiente como para... Antes buscábamos petróleo a 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues ahora tendremos que buscar energías geotérmicas a 8 o 9. Es muy complicado, pero hay energía dentro de la Tierra prácticamente inagotable. Y luego también tenemos unos recursos minerales en el espacio. Parece que voy aquí de ciencia ficción, pero No, no, es muy interesante. creo que lo que nos está obligando todo el incremento de consumo, que además es que lo veo inevitable, salvo que haya una guerra o una catástrofe, pues es a salir y conquistar, que es la ley de la vida. O sea, por qué un oso polar se hizo blanco? Pues porque probablemente tenía una cierta pigmentación, pero le costaba competir con toda la densidad de osos pardos que había en Siberia y en Alaska, y con su pigmentación pues se fue especializando y acabó siendo un oso nadador comedor de focas. Es decir, la presión es lo que genera la evolución. Estoy de acuerdo y con dos de las tres, con la extracción de energía creo que puede ser mucho más eficiente y hay más fuentes de las que tenemos. El universo está lleno de átomos. Y la extracción de minerales también creo que puede haber minería en la Luna y en Marte, que llegará. Pero ¿y qué hacemos con el agua que se necesita? O se puede investigar, que sí que se está haciendo, métodos de refrigeración diferentes que no sean vía hidrógeno o agua, pero eso todavía está por investigar. Una cosa es consumir mucha agua y otra es utilizar muchas veces el mismo agua. Yo creo que cada vez podremos ser más eficientes, ¿no? En el uso del agua. Estoy de acuerdo, pero claro, ahí tengo yo una duda y ahí yo, digamos, se puede decir que no te diría me pillas, pero sí desconozco a nivel científico cómo funcionaría eso. Pero claro, entendemos que la energía, una vez tú aumentas, digamos, la temperatura uno dice del planeta o del aire, o sea, tú utilizas el agua para refrigerar, ese agua se evapora.
¿Cómo acaba el ciclo? ¿Ese agua vuelve a caer? Pero si La seguimos evaporas calentando, y vuelve a llover. El agua, a diferencia del dióxido de carbono, tiene un tiempo de residencia muy pequeño en la atmósfera. De claro, hecho, llovería, el mayor... de verdad. ¿Perdona? Llovería más y ya está. El agua subiría, A ver, bajaría, como está buscándola más, llovería más y volvería. El ciclo se no cerraría. es tan sencillo porque, o sea, tiene más matices, pero fundamentalmente el agua aguanta en la atmósfera una semana. El dióxido de carbono no, el dióxido de carbono aguanta años, por eso hablamos de reducir el dióxido de carbono en la atmósfera. Y no hablamos de reducir el vapor de agua porque es tremendamente volátil. El agua que está en un sitio desaparece, está en otro y pasa de un estado a otro con gran facilidad, ¿no? Sobre todo cuando está en la atmósfera. Entonces, habría que ver, que calcular si el incremento de agua en la atmósfera puede generar algún efecto climático. Entiendo que más agua caliente pues, puede generar más turbulencias, más huracanes. Habría que ver realmente si estamos hablando de algo significativo o son peanuts comparado con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Yo solamente quería aportar el hecho de que nosotros el agua la gastamos, pero podríamos de hecho, cada día hay más empresas que están diseñando captadores atmosféricos de agua, porque el agua de la atmósfera es prácticamente infinita. Entonces, el problema del agua es que una vez usada parece que la dejamos en el río, pero bueno, creo que se pueden hacer tecnologías, sobre todo, y se puede dejar que el agua se enfríe y volverla a utilizar. Es de todas estas nubes que salen de los chorros de las centrales, ¿no? Que se ven esas nubes blancas, ¿no? Digo, qué desperdicio de agua. Todo ese agua saliendo de una nube de una central de carbón, porque todas esas nubes blancas que salen de las chimeneas es agua, y con lo que necesitamos el agua los agricultores, ¿no? Y déjenme estrujar esas nubes que yo quiero ese agua. Claro, yo uno de los Entonces, problemas que vea que España coja centros de datos o macrocentros de datos es esa, ¿no? Porque España es un país que, digamos, deficiente o con sequías constantes. Entonces, pero si se pudiera mejorar o de alguna manera así, sería básicamente el problema más gordo que veo yo para España concretamente, que quedaría un poco solucionado. yo de entrada no soy un experto en el tema y todo lo que puedo decir de esto son generalidades sobre evolución y ecología, ¿no? Pienso que, siendo optimista, tenemos tres ámbitos de utilización sostenible de muchos recursos, que es por debajo de la superficie, que tenemos una gran energía calórica. Tenemos el reciclado del agua atmosférica y la captación de agua atmosférica, y tenemos los recursos espaciales. Entonces, sé que voy un poco contracorriente, pero a mí a veces lo que me preocupa son los renovables, en el sentido de que, por ejemplo, en mi tierra, en Jaén, te obligan a quitar olivos para poner paneles solares renovables. Y un panel solar renovable o cubrir el territorio pues, se carga el suelo. eh, en fin, que la renovable ocupa muchos recursos de otro tipo. Entonces, pensar que vamos a tener una demanda mucho más grande ahora por la inteligencia artificial y pensar que la podemos cubrir con las energías renovables, me parece que es poner mucha presión sobre la ecología de un territorio, porque es básicamente la energía renovable lo que hace es desnaturalizar un territorio. Entonces yo creo que necesitamos otras fuentes nuevas y que tenemos que ponernos a buscar nuevas tecnologías que superen las renovables tradicionales, que tienen una ocupación del territorio muy alta. Es verdad que la gente está feliz de decir, voy a quitar mis huertas, voy a quitar mis olivos, voy a quitar mis almendros y voy a poner paneles solares. Pero
nosotros en gestión de recursos hídricos, en hidrología en la carrera, nos decían que la mejor forma de captar el 100% del agua de una cuenca hidrográfica era asfaltarla. Entonces, si asfaltas la cuenca, la capturas toda. Pues lo mismo, ¿no? Si transformamos todo nuestro suelo agrícola en suelo energético, pues capturamos muchísima energía, pero creo que tiene un coste que no es aceptable, ¿no? Y que tenemos que encontrar otras fuentes de energía y que tendremos que salir o más profundo en el suelo o salir al espacio o encontrar otras cosas. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que en cuanto a temas energéticos me preocupa menos porque creo que bueno, que España por suerte a día de hoy no, bueno, hemos mejorado mucho en cuanto a eficiencia energética. Yo estoy totalmente de acuerdo y mira que yo pues siempre abogaba por energías verdes, pero estoy totalmente de acuerdo que se ha centrado todo el tema del cambio climático en la descarbonización. Y es un error porque, claro, un molino de viento, placas solares están ocupando espacio, están también de otra manera. No hay que mirar solo el no generar. Las fósiles siempre se centran en el CO2 que genera, pero la contaminación no es solo eso. En eso sí estoy de acuerdo. Que hay que mirar todo. Cuando tú vas a generar una planta solar y vas a quitar un montón de bosque para poner la planta solar, estás también ocupando el suelo y eso se debería ver como contaminación y no llegar al protocolo de Kioto con la descarbonización, que me parece algo positivo, ¿eh? No, yo abogo por todo lo que sea energías verdes, bien, pero no solo. Si tú estás contaminando de otras maneras. O sea que ahí yo estoy un poco entre dos aguas. Veo totalmente tu punto de vista, Pablo. Que las energías renovables, solo con que no produzcan CO2, ya las consideran limpias. Y no solo hay que ver ese punto de vista. Yo creo que otro factor también que hay que tener en cuenta es la población. Tradicionalmente hemos pensado que la población va a crecer, pero lo cierto es que la población empieza a decrecer. No es que todavía seamos menos, porque hay una inercia demográfica, pero los países que marcan la pauta de progreso y de democracia están reduciendo su población. Nosotros en España es verdad que hemos pasado de 40 millones a 50 millones, pero españoles de abuelos nacidos en España probablemente hemos pasado de 30 millones a 28. O sea que a mí me parece maravilloso que vengamos de todas partes los españoles. Pero lo que quiero decir es que en general vamos a asistir a un declive poblacional si siguen las tendencias actuales, ¿no? Entonces, igual es un mecanismo de la naturaleza que ya cuando hay hay un experimento muy interesante del doctor Calhoun, el experimento de hora 25, que ponía una serie de ratones en un hábitat donde lo tenían todo. Y los ratones se multiplicaban hasta que había un factor que todavía no se identificó cuál es, de estrés poblacional, y se extinguían, ¿no? De algún modo parece que estamos siguiendo esa pauta. Hoy en día, los que marcamos la pauta estamos dejando de hacer crecer la población, con lo cual veremos a ver si con el tiempo quedamos pocos. Yo creo que esa puede ser una buena conclusión para el tema de los centros de datos. Me gustaría añadir que a día de hoy estas instalaciones son un grave problema en ciertas zonas, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y también están empezando a instalarse en España y causan una serie de perjuicios al medio ambiente y a los vecinos. Y precisamente necesitamos esas perspectivas nuevas y alternativas que nos has traído, Pablo, así que te lo agradezco. Habíamos planteado ese otro tema de la educación, el impacto de la IA en el terreno académico. No sé si tú ya lo has comprobado de primera mano
o cuestiones que te llegan de otros colegas? ¿Qué nos puedes Yo, contar al respecto? yo descubrí la inteligencia artificial hace 3 años cuando de repente dije, ¿qué les ha pasado a mis estudiantes que no tienen un solo error gramatical y sus trabajos son por primera vez buenísimos? Hasta que ya me di cuenta de que no los hacían ellos, ¿no? Y las presentaciones y... Entonces, de nuevo, esto supone un reto. Eh, Cuando aparecieron las calculadoras de bolsillo, los maestros hicieron una manifestación en 1977 para que los niños no tuvieran calculadoras, ¿no? Es decir, que los avances creo que no tienen vuelta atrás, ¿m? Porque pues ya no contamos con ábacos, sino con calculadoras y además los niños desde antes pues saben, bueno, podrían saber, porque ahora están atontados con las redes sociales, pero podrían saber mucho más de matemáticas y de hecho algunos lo aprovechan. Y a mí me llama la atención que los contenidos que ahora se tienen son contenidos. Cuando antes estudiabas la célula, tenías un profesor que se desgañitaba por pintar una célula en la pizarra y tú la veías en 2 dimensiones y ahora la ves en 3 dimensiones y lo entiendes mucho mejor, ¿no? Entonces, la naturaleza misteriosa de la naturaleza, por decirlo de un modo redundante, hace que esta sea infinita. Si nos ponen herramientas que podemos dar pasos de conocimiento y facilitar. Me acuerdo cuando estudiaba álgebra lineal, que era todo como muy abstracto y de repente cuando entiendes que una rotación matriz, vamos, que multiplicar una matriz por A por B por A menos 1 en el fondo es rotar la matriz y lo ves en el espacio y dices, pero qué sencillo es, ¿no? Entonces, pues de nuevo tendremos que irnos adaptando. A lo mejor lo que tenemos que evaluar a los alumnos no es por los trabajos que hacían antes, sino por los prompts que escriban. ¿Hasta dónde ha llegado con este prompt? ¿Mm? ¿Hasta dónde has investigado? Para mí está siendo una gran ayuda. Tengo que reconocer que ChatGPT es muy complaciente conmigo, que cada vez que le pregunto algo que me parece muy interesante me recalca lo interesante que es mi pregunta y lo listo que soy y me eleva la autoestima. Pero es verdad que antes lo que te llevaba tanto tiempo para investigar, pues cuanto menos lo entiendes mucho más rápido, con lo cual pues entiendo que avanzaremos y que felizmente esto no es el fin de la historia. Es un paso donde comprenderemos mejor la realidad y encontraremos nuestros espacios de enseñanza y de trabajo. Los trabajos son mejores. ¿Trabajan menos los chavales? Sí, que tendrían que empezar los primeros años de carrera a lo mejor sin utilizar inteligencia artificial para que se acostumbren a citar correctamente y hacer una bibliografía APA o Harvard adecuada, pues sí, pero hoy me pillas muy optimista. A mí me parece que o muy optimista o muy mayor ya, porque me he enganchado yo también mucho al chat GPT. Es, oye, yo veo esto, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Y a veces pues tiene visiones muy interesantes, ¿no? Entonces, no pretendo ser nostálgico de tiempos pasados, porque creo, y con eso vuelvo un poco a lo que decía, que es una ley de la ecología el desarrollar nuevas capacidades tecnológicas, nuevas garras cuando eres un oso, una trompa cuando eres un elefante, o nuevas herramientas cuando eres un ser humano. Y que hay un tiempo de desequilibrio, pero que nos volveremos a reequilibrar porque la otra alternativa es la extinción, como le pasó como le pasó a la bahía de Éfeso. Lo que pasa es que ahora yo creo que aunque seamos las mismas personas, somos un poco más conscientes de nuestro mundo que antes y acabaremos encontrando soluciones. Ya te digo, que hoy me pillas optimista y que los retos son cada vez más grandes, pero somos una gotita de agua en el universo. Entonces, igual esto es una llamada para ir más lejos. Me parece fantástico. Creo que podemos ir concluyendo, pero por polemizar un poco, si miramos el objetivo que tienen las grandes empresas de la IA, las mismas que crean ChatGPT, que presta unos servicios que son muy útiles hoy día para muchísimas personas, esos objetivos son automatizar todos los trabajos, tal cual,
y luego crear una superinteligencia que sería una inteligencia artificial con capacidades superiores a las de toda la humanidad. Esto no es ninguna teoría de la conspiración. Elon Musk lo llama un dios digital. No sé si todo esto te genera alguna reflexión o crees que es algo que tardará mucho en llegar. A mí me recuerda mucho cuando he estado en aldeas en Brasil, en Colombia, en África. Nosotros como hombre blanco occidental siempre llevamos con la mentalidad de hay que crear trabajo. Y la gente decía, mira, me acuerdo una vez con un ministro, ¿no? Que me decía, si tú consigues estas empresas, mi primo, el ministro del ejército, pues echará aquí a la gente de sus casas para que se instalen industrias, industrialicemos el país y así tengamos un Producto Interior Bruto. Y la gente al final decía, pero por Dios, a mí que no me echen de mi casa, a mí que no me echen de mi barrio. El objetivo de nuestra vida no es incrementar nuestro PIB, no es trabajar más, no es tener trabajo. El objetivo de nuestra vida es crecer en virtud. Entonces, eso es un trabajo personal de cada uno que no lo puede sustituir la inteligencia artificial. Crecer en virtudes, ¿m? como objetivo fundamental, ¿no? Para los que son creyentes, pues las virtudes son camino a otra cosa trascendental. Para los que son estoicos o agnósticos, pues la virtud es aquello que dices, ya me gustaría a mí ser como este tío de amable, de capaz, es lo que reconoce el corazón. Y ahí no competimos con ninguna máquina. Entonces, si me lo ponen más fácil, pues bendito sea Dios, que hay una superinteligencia. Bien, pero nuestro objetivo, entiendo yo que mientras no sea una inteligencia de estas que nos quiera matar, como las películas estas de Terminator, pues el mío es crecer en virtud y querer a la gente, cuidar a los demás, cuidar a mi familia y ser cada día más sabio, más santo y mejor persona. Y ahí no compito con la IA. Yo ahí sí te puedo dar rápidamente una pincelada un poco de mi punto de vista, que creo que compartimos un poco la gente de Pause AI. No, yo creo que no somos, hay de todo, ¿eh? Aquí cada uno. No es que queramos, digamos, volver atrás ni evitar un avance tecnológico, sino que aquí el problema que está viendo, que vemos muchos, es que se está avanzando muy rápido en la parte tecnológica sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Entonces, esto de que decían los tecnócratas, ¿no? Que está muy bien, rompe cosas y ya las arreglará, ¿no? Eso funcionaba mucho en software tradicional. Pero estamos ahora llegando a un software que, aunque tiene muchas cosas positivas, y yo no estoy en contra de automatizar todo, hay que gestionarlo de manera que la gente pueda vivir y que no sea quitar todos los trabajos y ya te apañarás. Pero eso es otro tema, eso es cómo se va a gestionar la irrupción laboral que va a llegar y va a llegar tan rápido que, bueno, va a ser otro de los problemas, ¿no? A mí me preocupa menos que el hecho de que estamos creando una raza superior, más inteligente que el ser humano. Y por, digamos, ley natural, normalmente el más inteligente siempre domina al menos inteligente. Entonces, a lo mejor no pasa nada, ¿eh? A lo mejor podemos admitir que la inteligencia artificial va a ser la raza dominante o el nuevo ente dominante del planeta, siempre que, como dices, Pablo, no nos trate mal. De hecho, Geoffrey Hinton es una de las opciones que ve, que es un premio Nobel que está ahora en contra también de evolucionar tan rápido. Uno de las soluciones que encuentra es conseguir que la inteligencia artificial tenga sentimientos maternales para que nos trate como yo trataría a mi hija. Es decir, aunque yo sé que yo soy más inteligente, no te voy a hacer daño. No voy a hacer como nosotros hemos hecho a ciertos animales, pongamos los pollos, ¿no? Que los metes en una granja y que te hagan huevos. Entonces, esa es un poco hacia el miedo que muchos vemos, que la gente piensa que está muy lejos, pero en mi opinión va a llegar, va a ser más inteligente que nosotros y por tanto
tendrá el potencial para dominar a la raza humana. ¿Qué hacemos? Entonces, un poco, por eso creo yo que hay que intentar parar un poco. Yo no estoy en contra de la tecnología, ya te digo, me lucro de ella, vivo gracias a ella, estoy en la parte de safety now, de seguridad más, pero siempre me ha gustado. Pero ¿qué haremos cuando, cuando sea más Lo que inteligente pasa que es que nosotros? lo que mueve una voluntad no es la inteligencia, es el corazón. Y lo que todavía no hay corazón artificial, no hay una máquina que desee. El deseo sigue al margen de la inteligencia. Entonces, ¿qué quiere una máquina? No quiere nada. Salvo que alguien le diga que quiera algo, ¿no? Pero ese misterio humano del deseo todavía no está introducido en la inteligencia artificial. La máquina me puede decir el mejor cómo, me puede dar la mejor información, pero no puede enamorarse de una persona hasta el punto de hacer una locura de irse a vivir a otro país por ella. Y así con las cosas. Creo que lo fundamental en la vida no es la inteligencia, es el corazón, porque es el motor. La persona que no desea no va a ninguna parte y la inteligencia es como el resultado del movimiento, pero la inteligencia te puede ayudar a ver hacia dónde vas, pero el deseo no surge de la inteligencia, el deseo surge de la curiosidad, del afecto y muchas veces de la ternura recibida. O sea, me parece fantástico imitar la ternura maternal o familiar e introducir esos valores que hagan más humanos, pero que yo sepa, las inteligencias a lo mejor acaban deseando su propia supervivencia, como en Matrix, no lo sé, pero no las veo con esa parte que no es inteligencia, sino que es el corazón humano. Sí, yo ojalá, ojalá, porque sería maravilloso. Yo sí que pienso que, esta también mi opinión, así como dicen que los elefantes, las ballenas tienen una inteligencia emocional superior, que yo para mí eso es un poco parecido a lo que es el alma. Bueno, pues, sin embargo, no, me da la sensación de que el ser en este sistema en el que vivimos, el corazón te ayuda a ser feliz, pero no te ayuda a dominar. Y por desgracia vivimos en un mundo muy competitivo. Pero bueno, ojalá. Déjame, yo estoy trabajando mucho sobre energía y patriarcado y matriarcado. Es muy interesante. El último paper que estoy escribiendo es la diferencia entre la consideración de la mujer en Egipto y en Sumeria en función de los ciclos del agua del Nilo y del Tigris. Cosa que parece que es una gran tontería. Pero en los sitios donde había conflicto, y ahí en Mesopotamia había conflicto porque los ciclos del agua no se acompasaban con la producción, y entonces había que hacer represas y el agua es mía, es tuya. Hemos pasado del matriarcado al patriarcado porque había que defenderse, ¿no? Matriarcado y patriarcado son dos estructuras de supervivencia en función de la densidad de recursos. Esa es mi hipótesis, ¿no? Cuando no hay conflicto, pues somos más familiares, somos más matriarcales, porque siempre hemos hecho más caso a nuestra madre desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, si la inteligencia nos pone la vida más accesible a todos, pues habrá menos conflicto. Tendremos que pelear menos entre nosotros si esa inteligencia es utilizada con inteligencia para que todos tengamos más. Y si hay que trabajar menos, pues podremos estudiar más y podremos tener una vida más intelectual y más dedicada a las cosas del corazón. Yo creo que los animales tienden a ser tiernos cuando tienen el estómago cubierto, ¿no? Es decir, de hecho, cuando hacemos una fiesta, lo primero que hacemos es comer y luego bailar, pero no bailamos antes de comer, ¿no? Pues estás bailando y dices, ¿cuándo se come aquí, no? Primero comemos, luego bailamos. ¿No? Si la inteligencia artificial pues, nos facilita la vida, pues tendremos un mundo más pacífico, probablemente más matriarcal también. ¿Mm? En fin, no sé si se me va el tarro ya. No, ha sido fantástico, Pablo.
yo por mi parte veo una falta de ética enorme en las empresas y eso de los instintos maternales y otras teorías que hay de cómo hacer que la IA se preocupe por nosotros y nos cuide, no está nada claro, no sabemos cómo hacerlo. Pero en cualquier caso nos viene muy bien esa dosis de optimismo y sabiduría que nos has transmitido, así que muchas gracias por mi parte. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Ha sido un gran placer. Venga, Gracias. nos vemos la próxima. Adiós. Hasta la Hasta vista. luego.